Hola, en esta clase les voy a contar algo sobre las fórmulas recurrentes para los arreglos y combinaciones y las propiedades de los números combinatorios. Acá tengo el índice de la clase. En principio vamos a conversar sobre fórmulas recurrentes muy brevemente y las propiedades de los números combinatorios que vamos a trabajar son las combinaciones complementarias, la fórmula de Stiefel y el binomio de Newton. Sobre las fórmulas recurrentes, bueno, básicamente, si ustedes se fijan acá, lo que tengo son dos fórmulas, una que implica los arreglos y una que implica las combinaciones, ¿tá? Y básicamente lo que hace que estas fórmulas sean recurrentes es, por ejemplo, en el primer caso, que si yo tengo, supongamos, un conjunto de m elementos, la primera fórmula lo que me dice es cómo obtener la cantidad de arreglos, ya sé, en este caso de n más 1 elementos, en función o conociendo la cantidad de arreglos de n elementos. Por ejemplo, si conozco la cantidad de arreglos de 10 elementos, no necesito aplicar la fórmula general para la cantidad de arreglos de 11 elementos, sino que puedo aplicar esta que me dice basta multiplicar por m menos n para obtener los arreglos con un elemento más. Y algo similar con las combinaciones. Para probar esto, ustedes podrían agarrar, no sé, supónganse un conjunto de 5 elementos, como he trabajado en todas las clases anteriores, y formar a partir de esos 5 elementos arreglos de 2 elementos, ver cómo a partir de eso forman los arreglos de 3 y ver qué relación hay entre las cantidades. Los arreglos de 3, después los de 4, para ver qué relación hay cada vez que agrego un elemento más. Lo mismo con las combinaciones. Para trabajar las combinaciones complementarias, les propongo un ejemplo, como siempre, para que detengan el video, lo rayen un poco, para luego seguir. Consideramos un conjunto A que tiene 5 elementos que son A, B, C, D y E, y lo que queremos hallar son las combinaciones de 2 elementos y de 3 elementos formadas con elementos de A, ¿no? O sea, los conjuntos de A que tienen 2 elementos y los conjuntos de A que tienen 3 elementos. A partir de eso, hay que hacer una listita con subconjuntos de 2 elementos y 3 elementos. Se les pide establecer una biyección, o sea, una correspondencia biyectiva, ¿no? O sea, que a cada conjunto de 2 elementos le corresponda un conjunto de 3 elementos. Bueno, así que tómense unos minutos, paren el video que yo voy a seguir. Bueno, básicamente si hacemos eh, una lista con las combinaciones de 2 elementos y en la tabla siempre hay algo que yo le meto mal el dedo. Y en el primer renglón las combinaciones de 2 elementos y en el segundo renglón las combinaciones de 3 elementos. Bueno, ahí lo arreglé. Básicamente las combinaciones de 2 elementos son subconjuntos de 2 elementos, las de 3 elementos son subconjuntos de 3 elementos, y la biyección que podemos hacer, digamos, la relación que podemos establecer entre unas combinaciones y las otras es que por cada combinación de 2 elementos corresponde una combinación de 3, digamos, que se forma con los 3 elementos restantes. Es decir, en este caso, tenemos la combinación, que es el subconjunto AB, y la que se llama combinación complementaria se forma con los elementos que no están en esa combinación, o sea, con el C, con el D y con el E. Lo mismo, si tomo la combinación AC, la complementaria sería la combinación B, D y E, y así sucesivamente. Esto lo que quiere decir es que por cada combinación de 2 elementos hay una combinación complementaria que tiene 3 elementos, ya que 3 más 2 es 5. Esta aclaración vale porque, por ejemplo, si acá tomo las combinaciones de un elemento y acá las de 3, no necesariamente van a estar en una biyección. ¿Sí? Acá es porque a cada una le corresponde su complementaria. Podría pasar lo mismo si tomo las de 1 y 4 elementos, porque en definitiva, una combinación y su complementaria forman el conjunto total, el conjunto A. Esto es lo que dice en la segunda observación. Hablamos de la complementaria
de una combinación, o sea, la complementaria de la combinación AB es la combinación CDE, o hablamos de pares de combinaciones complementarias. En este caso, A, B, C y D, E son complementarias. Y, por otro lado, ya que entran en biyección, hay una para cada una de dos, hay una de tres, hay la misma cantidad de combinaciones complementarias, es decir, las combinaciones de 5 elementos tomados de A2 es igual al número de combinaciones de 5 elementos tomados de A3. Esto lo podríamos generalizar, digamos, para el caso en que la cantidad de elementos de cada combinación sumen M, o sea, la cantidad de elementos del conjunto A. ¿Tá? O sea, que combinaciones de M tomadas de AN igual a el número de combinaciones de M elementos tomados de P. Básicamente sería, si tengo un conjunto con M elementos y formo las combinaciones de N elementos por un lado y por otro lado las de P elementos, siendo que N y P forman el total, o sea, suman M, entonces voy a obtener la misma cantidad de combinaciones. Si usamos la fórmula, básicamente en este caso es muy fácil de probar, usando la fórmula factorial, ¿no? Porque acabamos de hacer una prueba un poco heurística, o sea, usando conjuntos y para un caso particular. Como n más p da m, podemos despejar p, lo que da m menos n. Básicamente la idea básicamente, agarramos la cantidad de combinaciones de m elementos tomados de AP, que es lo mismo que con las combinaciones tomadas de m en n, y hacemos algunas cuentas, básicamente usamos la fórmula que usamos para los ejercicios, ¿no? Y unas pocas cuentas llevan a que esto da lo mismo que las combinaciones de m elementos tomados de a n. Una consecuencia de esto es que, por ejemplo, para resolver unas ecuaciones, que tengo algún ejemplo ahí, si dos números combinatorios son iguales y tienen el mismo orden, o sea, son de m elementos tomados de A y m elementos tomados de AB, entonces hay dos opciones, o son idénticas, o sea que la y B son iguales, o son complementarias. Quiere decir que la A y el B suman m. Fíjense en este caso, por ejemplo, yo se los dejo totalmente desarrollados, estos ejemplos son sacados de los libros de texto que les dejé. Hay una ecuación en donde hay igualados dos números combinatorios, ¿no? Si bien no sabemos cuánto vale P, tenemos que el índice de arriba es el mismo. Por tanto, las dos combinaciones pueden ser idénticas, lo que lleva a una ecuación para despejar P, o las dos combinaciones pueden ser complementarias, por tanto, P más 4 y 2P menos 10 suma 10 menos P, lo que da lugar a otro valor de P. De la misma forma, otro ejercicio que se los dejo acá con su solución, expresar el número combinatorio complementario, y otra vez la igualdad de dos números combinatorios donde hay dos opciones que sean idénticas o complementarias. Allí se los dejo. Otro lado tenemos la fórmula de Stiefel, que es otra de las propiedades de los números combinatorios. Entonces, les dejo como ejemplo, tenemos un conjunto X con 4 elementos que son los números 1, 2, 3 y 4. Formamos el conjunto Y agregando un nuevo elemento que es A, o sea que Y es X unión A, lo que da como resultado que tiene los elementos 1, 2, 3, 4 y A. Lo que queremos formar son, me dice, pero dice conforme las combinaciones de tres elementos, clasifíquelas en dos categorías, las que tienen a la y las que no tienen a la. Paran el video, como siempre, y vuelven una vez que lo hayan podido rayar. Bueno, si formamos las combinaciones de tres elementos que no contienen a la, tenemos estos cuatro subconjuntos, y estos seis son las combinaciones que sí contienen a la. Ahora, si vemos las observaciones que ponemos abajo, tenemos que estas, primero que nada la observación última, ¿no? Nosotros tenemos que en total estas dos cantidades suman
combinaciones de 5 elementos, porque tenía 5 elementos el conjunto I, tomadas de A3. Eso da estos 10 subconjuntos. Ahora, en esta observación, estas combinaciones son subconjuntos de X, o sea, del conjunto original que solo tenía números, y más aún, son los únicos subconjuntos de X con 3 elementos. O sea, que estas son las combinaciones de 3 elementos de X. Si la cantidad de estas combinaciones es combinaciones de 4, porque X tiene 4 elementos, tomadas de A3. Ahora, en este caso, todas tienen el conjunto al elemento A, ¿tá? Pero si a todas le borramos, digamos, o las imaginamos para poder contarlas, las imaginamos sin el elemento A, lo que obtenemos son los subconjuntos de X con 2 elementos, y todos los subconjuntos de X con 2 elementos, ¿sí? Es decir, que la cantidad de estas son las combinaciones de 3 elementos de X. Perdón, ahí dice de 3 elementos, pero son de 2 elementos. O sea, sería tomar las combinaciones de X con 2 elementos. Esta cantidad es combinaciones de 4 tomadas de A2. Pero ahora, dijimos que en total sumaban combinaciones tomadas de A3. ¿Sí? Esto quiere decir que las combinaciones de 4 tomadas de A3 más las combinaciones de 4 tomadas de A2 es igual a las combinaciones de 5 tomadas de A3. En general, tenemos que las combinaciones de m elementos tomadas de n más 1, que serían lo de la columna de la izquierda, más las combinaciones de m tomadas de n elementos, que serían la combinación de la columna derecha, es igual a las combinaciones de m más 1 elementos tomados de n más 1 elementos. Esto es lo que se llama la fórmula de Stiefel. Bueno, lo anterior, como en el caso de las combinaciones complementarias, había sido una prueba por conjunto, digamos, pero para un caso particular. Ahora podemos hacer una demostración de esta igualdad usando fórmulas, ¿tá? Las fórmulas factoriales. Entonces, aquí tenemos la igualdad que queremos probar. Básicamente, lo que vamos a hacer es desarrollar estas expresiones. Entonces, según la fórmula que conocemos de la clase anterior, las combinaciones de m tomadas de n más 1 es esta cantidad, y básicamente acá, sacando el paréntesis, nos queda m en el denominador m menos n menos 1 factorial. Lo mismo para las combinaciones de m tomadas de n. ¿Sí? Ahora, nosotros queremos sumar acá esta expresión y esta expresión. ¿Sí? Ahora, estas dos expresiones se tratan de fracciones. ¿Sí? Las dos son fracciones. Y para sumar estas dos fracciones algebraicas necesitamos que tengan el mismo denominador. ¿Sí? Ahora, ¿cómo obtenemos un denominador común de ambas? Sería agregando, digamos, los factores que falten a cada una de ellas para que sean iguales. Entonces, si nosotros comparamos los dos denominadores, el n más 1 factorial y el n factorial son muy parecidos, pero al n factorial le falta multiplicarlo por n más 1. ¿Está? ¿Esto qué quiere decir? Que n más 1 factorial es lo mismo que n más 1 por n factorial. Lo mismo con este y este factor, perdón, el m menos n factorial y el m menos n menos 1, a este de acá habría que agregarle como factor el m menos n. Digamos, cuando hablo de agregarle, lo que tenemos que hacer es multiplicar el numerador y el denominador por esta parte que falta agregar, por estos factores, ¿no? Entonces, cuando hacemos esta suma, agregamos en rojo estos factores que decíamos anteriormente que faltan, ¿sí? Vean que multiplicamos cada fracción en el numerador y en el denominador por el mismo número para no cambiar el resultado. Lo que hacemos, bueno, acá es acomodar un poco los denominadores, y una vez que tenemos el mismo denominador, sumamos los numeradores, ¿sí? Y bueno, básicamente en el numerador lo que se hace después con estas expresiones en rojo es desarrollar, o sea, hacer distributivas, ¿tá?
acomodar un poco las cosas, y lo que queda es justo una expresión para las combinaciones de m más un elementos tomados de an más 1. Como, como corolarios, o sea, como consecuencias de de esta igualdad, se pueden obtener otras dos igualdades que básicamente se obtienen despejando. Eh, em, o sea, transformar una suma en una resta, básicamente sería transponer uno de los sumandos al otro lado. Acá tienen un ejemplo, una ecuación que complementa la ecuación que resolvimos em, complementa la ecuación que resolvimos anteriormente. Básicamente tenemos la suma de cuatro combinaciones en el lado izquierdo y si se fijan, estas son dos combinaciones iguales que podemos separar en dos, en la suma de dos iguales, ¿no? Bueno, entonces, estas dos en rojo, ¿tá? Responden a la fórmula de Stiefel, digamos, ¿no? A lo que permite sumar Stiefel, porque tienen igual orden y acá consecutivos. Básicamente lo que nos dice Stiefel es, tome su índice más grande y de los dos iguales órdenes de arriba, digamos, los índices superiores, súmele uno. O sea que estas en rojo suman combinaciones de m más 1 tomadas de A3. Lo mismo con las verdes, ¿tá? Y esta verde y esta roja otra vez obedecen al formato de Stiefel, que las podemos sumar, ¿tá? Por lo que da combinaciones de m más 2 tomadas de A4 es igual a combinaciones de m más 2 tomadas de A2m menos 6. Fíjense que llegamos entonces a la igualdad de dos números combinatorios con igual índice superior. Por lo dicho anteriormente, o son idénticas o son complementarias. Básicamente, si las igualamos para ser idénticas, obtenemos un resultado que es m igual 5, y si sumamos 4 más 2m más menos 6 y lo igualamos a m más 2, esto es que sean complementarias, despejamos y obtenemos que m es igual a 4. Allí les puse que verifiquen ustedes mismos que estas dos soluciones, estos dos valores de m, cumplen las condiciones de existencia. ¿Qué quiere decir esto? Que al sustituir todos los valores de m por 4 o por 5, se obtienen todos los índices naturales. ¿tá? No podría ser que uno de los índices de una combinación de o una fracción o un número negativo, en ese caso se descartaría un valor. ¿sí? Quiere decir que acá nosotros, al hacer todas estas operaciones, nos olvidamos en un momento que son números combinatorios y resolvemos ecuaciones, lo que nos puede dar valores de m absurdos, digamos, que tenemos que descartar. ¿sí? O sea, primero hay que verificar que todos los índices en esta ecuación dan naturales, con el valor 5, por ejemplo, y que además los índices inferiores de cada combinación no superan a los índices superiores. Tampoco tendría sentido que al sustituir m por 5 o m por 4, una combinación de combinaciones con índice superior 3 e índice inferior 10. ¿tá? Verificado esto, tenemos que la solución son los dos números 4 y 5. Esta fórmula de Stiefel para sumar nos permite construir lo que se llama el triángulo de Pascal. También se le llama el triángulo de Tartaglia, eh, que básicamente las combinaciones de orden cero se ponen a este lado, ¿tá? A este lado, fíjense que se ponen las que tienen igual índice inferior y superior, todas estas dan 1, y básicamente lo que se hace para obtener, por ejemplo, esta, es sumar estas dos, me dan esta. Verifíquenlo con la fórmula de Stiefel. Estas dos sumadas me dan esta, combinaciones de 2 en 1 y 2 en 2, sumadas me dan combinaciones de 3 en 2, y así sucesivamente. ¿sí? Si ponemos estos números, lo que obtenemos es un triángulo más o menos como el que tenemos acá a izquierda, a derecha, perdón. ¿sí? Ahora, aprovecho esto para vincularlo con lo que se denomina el binomio de Newton.
Resulta que si tenemos dos elementos A y B, o sea, dos números reales, y desarrollamos usando distributivas, ¿no? Los cuadrados de binomio, los cubos de binomio, ¿tá? O sea, potencias del binomio A más B, bueno, podríamos ir obteniendo estos resultados. Pero si nos fijamos, los coeficientes, ¿sí?, de estos binomios responden justo a las entradas o los números que están en el triángulo de Pascal, ¿sí? Detengan el video y comprueben esto. O sea que básicamente, para desarrollar una potencia enésima de un binomio, estaba haciendo A y B, números reales, y la potencia, o sea, el exponente, un número natural, podemos usar lo que se llama el, el teorema del binomio, ¿sí? O el binomio de Newton. Ahora, supongamos que queremos desarrollar la potencia A más B a la 4, ¿tá? Es un caso particular. Entonces, debemos observar para contar cuántas expresiones aparecen de algún tipo. Bueno, deberíamos contar de alguna forma ordenada cuántas aparecen, ¿no? En principio, observen que si nosotros queremos desarrollar la potencia A más B a la 4, podríamos proceder desarrollando, usando distributivas, ¿no? A más B por A más B por A más B por A más B, 4 veces. Básicamente, antes de contar nada y de ponernos manos a la obra, fíjense que los resultados, ¿tá? Todas las cosas que vamos a obtener para sumar allí, van a tener A o B, o solo A o solo B, o A y B mezcladas, pero todas aparecen 4 veces. ¿Qué quiero decir con aparecen 4 veces? Las expresiones literales podrían ser el A a la 4, es decir, que todos los que elegí al multiplicar son valores A, o 3 veces el A y una vez el B, lo que da lugar a A a la 3 por B, o 2 veces el A y 2 veces el B, y así sucesivamente. ¿Tá? Quiere decir que estos podrían ser potencias de A y de B cuyos exponentes suman 4. Ah, claro que en el caso A a la 4 podía escribir por B a la 0, y en el caso B a la 4 podía multiplicar esto por B a la 0, y esto se cumple. Si queremos averiguar, por ejemplo, cuántas veces aparece el A cuadrado por B cuadrado, o sea, el coeficiente, podemos hacer una listita, ¿tá?, de en estos cuatro factores, cómo los podemos elegir. ¿Tá? O sea, básicamente, si yo elijo 2 letras A entre las 4, las restantes por defecto son 2 letras B. Entonces fíjense que si pongo este producto, lo pongo en cada renglón y pinto en rojo cuáles letras A son las que estoy multiplicando y las restantes no pintadas son B, por supuesto, ¿tá? Nos queda qué expresión es la obtenida, que por supuesto la escribo de esta forma para poder observarlo simplemente, pero todas dan A cuadrado por B cuadrado. Y si lo expresamos de esta forma, lo que podemos preguntarnos es cuántas son en general, que está claro que aquí son 6, ¿tá? Pero básicamente estos serían de las 4 letras A que hay disponibles, nosotros queremos elegir 2 de ellas, ¿sí? Y básicamente esto se puede hacer de combinaciones de 4 tomadas en 2 formas, ¿sí? Por tanto, el coeficiente de A cuadrado por B cuadrado es combinaciones de 4 tomados de 2, y así pueden seguir, ¿sí? Lo mismo para A a la 3 por B y así sucesivamente. Y en este caso, para el teorema del binomio, no vamos a hacer una demostración usando factoriales. Hay una aplicación interesante de esta fórmula que nos permite contar la cantidad de subconjuntos que tiene un conjunto finito. Nos piden aquí probar que un conjunto que tiene n elementos tiene 2 a la n este, elementos, no, subconjuntos.
Bueno, ahí lo corregimos. Un conjunto de n elementos tiene 2 a la n subconjuntos. Para fijar ideas, si tengo un conjunto de 3 elementos A, B y C, la cantidad de subconjuntos que puedo formar es exactamente 8, 2 a la 3. Si tuviera 4 elementos, puedo formar 16 subconjuntos, que son 2 a la 4. Entonces, según el binomio de Newton, si tomamos los A y B iguales a 1, en este caso, lo que tenemos es una suma, ¿tá?, que da exactamente 2 a la n. Ahora, observen que la suma son todas estas combinaciones, todas de índice superior n, y los índices inferiores van variando desde 0 hasta n. Ahora, combinaciones de n tomadas de a 0 es la cantidad de subconjuntos sin elementos, por eso 0, o sea, la cantidad de subconjuntos vacíos de A. Recuerden que las cantidades de combinaciones son cantidades de subconjuntos. Combinaciones de n tomados de A1 es la cantidad de subconjuntos de A que tienen un elemento. Y así podríamos seguir hasta las combinaciones de n tomados de AN, que también me faltó y no lo voy a corregir en el escrito ahora. Combinaciones de n tomados de AN es la cantidad de subconjuntos de A con n elementos, y así sucesivamente con todos. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros pensamos en un conjunto de n elementos, queremos contar todos los subconjuntos que tiene, tendríamos que sumar la cantidad de subconjuntos con 0 elementos, la cantidad de subconjuntos con un elemento, así hasta la cantidad de subconjuntos con n elementos, y esta suma da el total de subconjuntos de A. ¿Qué quiere decir? Esta suma queda justo 2 a la n, es la cantidad de subconjuntos de A, y justo eso es lo que queríamos probar. Y esto es todo por esta clase.